¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Tercera vez que estamos intentando grabar esto. Una cosa de locos, casi lloro. Flavio casi se va. La serie se nos viene abajo. El podcast se cae. ¿Sabes? Pero aquí estamos. Y nos apoyarías mucho si te suscribes y activas la campanita, por favor. Todos los links a nuestros canales, incluido el de Flavio abajo también. Y gracias a toda la banda que nos escucha en plataformas de audio. Estamos aquí para continuar con nuestra serie de guionismo. Y bueno, está siendo un guión malísimo lo de este episodio, ¿sabes? Un guión malísimo en el que se nos traban las grabaciones, pero bueno, continuamos. Flavio, bienvenido, una odisea, adelante. Hola, sí, creo que es la tercera vez que intentamos hacer esto, pero va a salir bien en esta, la tercera es la La vencida. vencida, sí. Y sí, hoy para darle continuidad al anterior episodio, que muchas gracias a todos los que lo vieron, le ha ido bastante bien, y al podcast en general le ha ido bastante bien, así que eso pues nos alegra y nos motiva a seguir haciendo contenido. Y hoy con un episodio yo creo que bastante especial, vamos a hablar sobre los personajes en el guionismo, cómo crear un personaje, cómo deconstruir un personaje, y para hacerlo más interesante y no solo que parezca una clase de universidad, pues vamos a hacerlo con personajes que amamos, como lo dijiste tú. Efectivamente. Y sí, para que ustedes vean con personajes que tal vez conocen y puedan relacionar cómo funciona la escritura de tales. Y nosotros no somos expertos, pero sí que podemos decir si un personaje está mal o bien escrito, así que... Efectivamente, amigos, pues nada, la verdad es que sí, ha sido una odisea grabar esto, pero la verdad me pone muy contento continuar con esta serie, le fue muy bien. Y bueno, pues nada más para que conozcas un poquito de cómo nos está yendo, ya vamos acumulando 25 horas de reproducción en todo el podcast. Eso es algo bello, es algo bonito, es algo que se agradece. Entonces, pues nada, vamos a ir continuando con esta serie. Y pues sí, justo como Flavio lo acaba de mencionar, queremos hablar un poquito de personajes conocidos, de personajes que ustedes tienen presentes. Entonces, pues nada, vamos a empezar con incluso ejemplos de personajes que no se hicieron bien, que ese mal desarrollo que se les puede dar, pues realmente no permite que vaya, que al final tengamos un buen producto, que tengamos un personaje memorable o que incluso sea memorable por malas cuestiones, por cuestiones que no valen mucho la pena, ¿no? Entonces, pues bueno, mi propuesta para iniciar este episodio es en general, pues mencionar a Kylo Ren, ¿no? Kylo Ren es un personaje pues de una saga que Flavio y a mí nos gusta bastante, entonces, pues nada, se me hace una buena oportunidad de iniciar con Kylo Ren, entonces, pues nada, Flavio, adelante. Sí, Kylo Ren es un personaje yo creo que muy interesante en cuanto a escritura de guión, porque es un personaje que tuvo una buena primera parte con ciertos matices negativos para mí en la primera aparición que tuvo, pero en la segunda aparición en The Last Jedi, a pesar de que la película no es de mi agrado, la deconstrucción y la escritura de guión que nos da el director en este caso para este personaje es muy buena. Se hizo un gran trabajo en ese sentido de construir el personaje, mostrarnos la parte más sensible, la parte más dudosa de ese equilibrio entre el lado oscuro y el lado luminoso, que es lo hablábamos antes, lo más interesante de Kylo Ren. Y cómo esta deconstrucción valió madres en el ascenso de Skywalker y Totalmente. nos regresaron a lo que estaba inicialmente, que pues eso nunca es bueno hacerlo porque sientes como que el círculo del personaje nunca se cerró. Sí, sí, o sea, y realmente tú ves cómo no hubo una buena organización, ¿no? Y creo que una de las cosas más obvias, de las cosas más criticadas para esta tercera trilogía de Star Wars fue esa falta de comunicación entre los equipos creativos, los productores, escritores, directores, no, ejecutivos en general. Hubo una comunicación terrible y se nota en el producto final. Entonces, creo que ahí está la primera nota de aprendizaje para este episodio, que es, créelo o no, todo desde el principio, todo en tu guión, los personajes, esas pláticas creativas, esas organizaciones, todo se va a ver en pantalla, ¿sabes? Todo se va a ver en pantalla, todo va a notarse tal cual en cómo tu película, tu cortometraje, tu producto, incluso tu podcast, ¿no? Porque hay que tener una organización ahí de cómo pues ir desarrollando las cosas, pues vas a ver que está organizado o no, que tiene sentido o no, incluso vas a poder conectar con el personaje o no, ¿sabes? Entonces es muy importante cuidar esos aspectos. También vamos a mencionar un poco de nuestros trabajos, ¿no? De lo que has escrito, Flavio, de mi poca experiencia con estos cortometrajes que también hay en este canal. Entonces, porque sí, es una odisea total y es la parte fundamental, ¿no? Es el alma, como lo describimos la vez pasada. Y no sé dónde escuché, no sé si tú lo dijiste, Flavio, creo que no sé de dónde me estoy sacando esto, pero cómo son los personajes son las células
de lo que es el cuerpo completo de un guión, de una película, ¿no? Porque es todas las micropartes que conforman toda tu historia, ¿no? Entonces, Kylo Ren es esa parte, es ese ejemplo que no salió bien, porque en episodio 7 te presentan algo, luego en episodio 8 dices, oh, qué buena evolución o de construcción, ¿no? Que también pues es como una evolución. Te muestran a un personaje distinto, que se cuestiona más cosas, que se ve muchísimo más en conflicto. Y luego episodio 9 es como que te vuelven a un personaje muy genérico, ¿no? Exacto, yo creo que en el episodio 8 nos dieron sí una deconstrucción, que eso también cuenta como evolución para un personaje, porque te muestran, en el caso de Kylo Ren, te multiplican las dudas que te habían mostrado en el episodio 7. Vemos como si él está convencido de lo que está haciendo y nunca pierde en ese sentido su propósito, pero tiene matices todavía de ese lado luminoso, como en esa escena que yo creo que para todos es fantástica cuando pelean contra La Guardia eh, Real, ¿no? contra la Guardia Real cuando matan a Snoke. Esa escena es muy buena, o sea, esa escena es fantástica y te da esa deconstrucción del personaje de saber que no es un borrego, ¿no? Que va detrás como tal vez lo llegó a ser Darth Vader en su momento, que tal vez la evolución de ese personaje no es tan positiva porque no nos profundizan tanto como en Kylo Ren, que sé que lo que dije es muy fuerte y que tal vez me vayan a funar, pero es verdad, o sea, Darth Yo Vader igual dije, tío, Darth mira. Vader no tiene tanta profundidad en ese sentido, lo profundizan en otras cosas, más en el amor de su hijo que en las dudas que le genera. Anakin es un personaje que se mueve mucho por el amor a sus seres queridos. Kylo Ren no lo es. Kylo Ren es un personaje que se mueve más por sus convicciones Y personales. Que eso es conflictos algo internos, que... güey. Con mucho Exacto. conflicto interno, ¿no? Ujú. Y que eso es algo que también en el ascenso de Skywalker perdemos, porque todo ese conflicto, todos esos intereses propios, que a pesar de que ayudó a Rey, al final de esa película le dice, oye, te ayudé, pero únete a mí, o sea, te ayudé para que te unieras a mi propósito, no Sí. para, no que no cambió su propósito. Y en el ascenso de Skywalker te lo vuelven un personaje totalmente genérico en el sentido de que su arco es mega simple, el típico, soy malo, luego dudo y me vuelvo bueno, ¿no? Y así Sí. termina con un beso que yo no sé en qué momento Disney autorizó el beso entre Rey y Kylo Ren, pero ¿Sabes? O sea, es como que dijeron. Así tal cual, ¿sabes? O sea, fue como de que, para la gente que no acaba de ver, casi casi beso a BB-8, ¿no? Porque, y tú dices, güey, es que se sintió así como que súper fuera de lugar, o sea, fue como que. Incluso, tal vez tú no lo sabías, Flavio, en la novelización de El ascenso de Skywalker, explican que el beso, ¿ok? Fue de amigos, o sea, casi casi así te lo resumo, ¿sabes? O sea, fue como de que, no, bro, es que el beso de Rey y de Kylo Ren o de Ben Solo para ese entonces, ¿no? Pues era parte del proceso del personaje, era parte de lo que tenía que estar, pues no era un beso de amor, no era porque sentía romance por Ben Solo, ¿no? Y es como de que te quedas así como de que, güey. Y es en ese momento en el que realmente dices, a ver, ¿cómo es posible que no hubo esa comunicación entre los escritores, productores, directores? Y precisamente es de lo que queremos hablar en este episodio, como lo dijimos al principio. ¿Cómo es que los personajes de verdad son una parte tan fundamental de todo tu proceso, de todo tu guión, de toda tu película? Que si no los tocas o no los modificas de la forma correcta, no los desarrollas de la forma que debe ser, realmente se nota hasta momentos incómodos, momentos tontos, me atrevería yo a decir. No sé qué piensas de eso, Flavio. exacto, yo creo que otro ejemplo muy bueno para eso, ya que estamos tomando ejemplos para que la gente se pueda sentir un poco más familiarizado, Claro. sepan identificar de lo que estamos hablando. Otro póster que tienes ahí atrás, el de Avatar, The Way of Water. Para mí ese también es un muy buen ejemplo porque yo les voy a ser sinceros y me van a decir hater, pero yo no soy fan de James Cameron. No me parece un director buenísimo en cuanto a guión. Creo que visualmente es muy bueno, como Es lo un ha demostrado. director bueno por lo el tipo de. ¿Cómo te diré? Es un director ambicioso. No necesariamente es un director bueno, ¿no? Es un director vistoso, ¿no? Que sus proyectos son muy vistosos, son muy masivos, ¿no? Y que sabe manejar, no se pone mucho límite, exige al máximo y creo que eso es lo que lo hace memorable, pero no necesariamente es como, ya, hostia, ¿no? El mejor guión del Sí, mundo, ¿no? Ujú. y yo creo que en cuanto a The Way of Water, que para mí fue una decepción, he de decirlo, a mí no me encantó la película. Es verdad que sabemos que la primera, el guión tampoco es lo más fuerte de la película, sabemos que la primera marcó época más por lo visual, pero lo que pasa con esta es que visualmente es hermosa, visualmente es perfecta, lo que Masiva. quieras, Ujú.
pero la profundidad en los personajes no es tanta, y yo creo que eso sí le llega a afectar bastante a la película en este caso. Me quiero enfocar en el ejemplo que iba a dar, que es el hijo de Majake, el que fallece dentro de la película. Neteyam, ¿no? Creo que. ¿O Neteyam es Sí, esta? creo, no recuerdo realmente el nombre del personaje, pero pues los que hayan visto sabrán de Sí, cuál personaje estamos hablando. el hijo más grande, pues. El hijo más grande, el que muere. El pequeño tiene mucha profundidad dentro de la película porque pues sabemos que él es como el hijo rebelde, el típico caso incontrolable para los papás y que al final se da cuenta de sus Sí. responsabilidades. Un arco que ya hemos visto muchas veces, pero que sí lo llevan bien en la película. Pero la muerte del mayor, por lo menos a mí, de lo que sé, a mí no me pesó nada porque no tuvimos casi nada de desarrollo del personaje. Entonces cuando se muere, sí que tenemos sentimiento en cuanto más a los padres que a A eso la iba, a eso muerte iba. directa Sí, sí, sí. del hijo. Sí, yo creo que pierde fuerza. Imagínate si se hubiera muerto el hijo menor que te lo desarrollaron durante toda la película. Eso sí que hubiera, desde mi punto de vista, hubiera pegado más que la muerte del hijo mayor que no tuvo tanta profundidad o no llegas a sentirte tan conectado con el personaje. Yo creo que ese es un buen ejemplo también Y de de hecho. Bueno, ajá, continúa, perdón. Sí, eso iba a decir que yo creo que es un buen ejemplo de una escritura que parece que va a llegar a algo bueno, pero que no, que se cae porque nunca te Sí. lo profundizan tanto. Y así me pasa realmente con todas las películas. Yo creo que The Way of Water es una, perdón, con todos los personajes de esa película. Yo creo que todos los personajes tienen una escritura como muy plana, que casi no se mueve de la antecesora. En el ejemplo de los personajes que ya habíamos visto antes, su escritora es muy parecida o prácticamente idéntica a la que habíamos tenido antes. Entonces, Sí. eso es algo que no me encantó. Creo que esa película es como muy superficial en ese sentido. Es muy superficial y se siente como un guión de transición. Ahorita vamos a medio indagar un poquito en eso. Recuerden que apenas vamos en el segundo episodio de la serie. Entonces vamos a platicar un poquito más de, oye, ¿qué es esto de transición? ¿Cómo se dividen los episodios de algo? ¿No? Porque las series ahorita están en su boom. Entonces es un punto importante, ¿no? Pero sí, definitivamente tú sientes como los personajes alrededor de Jake y de Neytiri, y obviamente un poquito más de Jake, porque él es el protagonista, son como peones en medio de este juego de desarrollarlo a él. No tenemos tanto tiempo en Exacto. pantalla con Jake como en la primera, que es prácticamente toda la película con él. Pero aún así tú ya lo conoces, sabes quién es, ya tuviste todo ese primer episodio en la película uno para conocerlo. Entonces esa muerte, como tú bien dices, Flavio, no es como que el hijo me vale un poquito igual, sino que yo me pongo en el lugar de Jake. No soy papá, bueno, tú y yo, pues creo que tú no eres papá, Flavio, ¿no? Yo no soy papá. No, no, este... eh, Ay, Dios. No, o sea, ninguno es papá, pero tú sientes como que verdes, o sea, ese dolor, ese, o al menos a mí en lo personal fue como que yo lo sentí por Jake. A mí el hijo me dio un poco más igual, o sea, por el personaje me dio un poco más igual, ¿sabes? O sea, y de hecho el flashback que hay al final de la película, o ese tipo visión, ¿no? Cuando está él bajo el agua en el árbol sagrado ahí sí. ya se me olvidó el nombre de la aldea, ¿no? De ahí de los del agua. Entonces, en ese momento en el que él ve a su hijo pescando, ¿no? Te lo ponen al principio de la película. Ahí, por ejemplo, es un mejor desarrollo de personaje para Jake que no tanto el personaje que fue el hijo mayor, que es lamentable, ¿no? Que es un poco, pues, pasajero. No Sí. lamentable, oye, tampoco hay que exagerar, pero sí es muy pasajero, ¿no? Es ese tipo de personaje como que, ok. Sí, Adelante, Fleo. sí, eso iba a decir, que es un, como tú decías, se siente mucho como peones en el tablero Sí, para la evolución de un solo personaje. Y eso es una táctica válida, ¿no? O sea, está sí bien, güey, ¿no? se Ujú. puede hacer, pero es verdad que hay maneras mejores de hacerlo. Conectando esto con otro ejemplo que aquí voy a elogiar, como tú siempre elogias a Guillermo del Toro, que es tu dios en el sentido de directores, voy a elogiar a mi dios, que es Tarantino, que se Tarantino me ahí. su trabajo, el trabajo que hace con Once Upon a Time in Hollywood, es un buen ejemplo de un personaje que es un peón, como el personaje de Brad Pitt, pero que su arco es fantástico, o sea, lo llegas a querer al mismo nivel que el protagonista. Entonces, a pesar de que él usa esa misma estrategia de este personaje, ayuda mucho a la evolución del protagonista, porque realmente a lo largo de la historia él ayuda muchísimo a la evolución del personaje de Leonardo DiCaprio. Sí, es verdad que el personaje de Brad Pitt lo llegas a querer en el sentido de que al final su arco prácticamente se vuelve el protagonista en el tercer acto. Entonces, esos personajes secundarios a mí me encantan. Cuando están tan bien escritos que le roban el protagonismo al protagonista, es como Pero creo que es una dosificación muy buena. Y también ahorita nos vamos a explicar un poco de eso, ¿no? O sea, y- tú tienes estos personajes, esta historia, esta línea de tiempo, ya sea fragmentada o lineal,
tienes este espacio, tienes esta pizarra en blanco en el que tienes que acomodar, ¿no? Y citando también a mi héroe Guillermo del Toro, ¿no? Él describe el cine como alquimia. O sea, para la gente que no lo sepa, alquimia no es tanto como química, porque a veces se confunde. En alquimia no hay tanto esa cuadradez, esa regla de que tiene que ser justo de esta cantidad de tal suero o de tal sustancia, sino que en alquimia es como combinar ahí de la forma pues perfecta a como el alquimista decida y sale algo en específico según esa combinación de elementos, ¿no? Entonces con el cine pues tienes que aprender a dosificar, ¿no? Todos esos elementos para que al final la combinación sea buena. Y lo que pasó con Avatar, o al menos en alguna de las partes de Avatar, porque Avatar es enorme, no hubo esa dosificación tan buena con sus personajes secundarios, terciarios, ¿no? Los protagonistas. Y tienes 3 horas en pantalla, ¿sabes? O sea, 3 horas 10 creo que tarda la película, algo así. Sí, creo que Entonces, pues hay notas, ¿no? Como Cameron quiso hacer demasiadas cosas y extendió lo más que pudo. am, pero tal vez esa extensión se debió haber usado mejor. Ok, voy a usar 3 horas, pero que sean 3 horas buenas, 3 horas efectivas, en donde los personajes que estén, perdón, de verdad sea por alguna razón útil, necesaria para la historia. Porque como quiera, nada de lo que está a cuadro, nada de lo que tú ves en pantalla debería sentirse como algo pasajero. Al final se grabó por una razón. Tiene que estar en medio de la historia para desarrollarla. Y no se sintió así. Pues como decimos, ¿no? Específicamente en el caso de Avatar, ¿no? Entonces, otra que quiero mencionar, Flavio, ya para igual dar más ejemplos. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 ya pasó un tiempo de su estreno, sé que hay menos hype, si es que alguna vez lo hubo, si podemos mencionar la palabra hype. Am, pero Guardianes 3 lo hace tan bien con sus personajes, cómo te desarrolla. Y en general quiero hablar de la saga de Guardianes de la Galaxia. Todos aquí saben que James Gunn no es de mi devoción, no me gusta mucho su trabajo, pero cómo se atrevió a desarrollar a los personajes. A mí me pasó, no sé si a alguien más le sucedió, mientras yo veía Guardianes 3 me acordaba de los flashbacks o de las historias de origen de los demás guardianes. ¿Sabes? Cómo explican a Peter Quill pues en las primeras películas, cómo explican a Drax, y cómo en las segundas también te explican más a Gamora y así, ¿no? Y cómo la tercera culmina con Rocket y en general pues el origen de muchos de los personajes, ¿no? Entonces es padrísimo cómo de verdad te dan ese tiempo de conocer al personaje, de entenderlo, te dan todas sus motivaciones, todo lo que realmente es un personaje y por eso llegas a querer al personaje, por eso te importa. Hay un dicho por ahí que dicen, si tú en la película realmente te preocupas por lo que le pueda pasar a un personaje, es que es un buen personaje. Y creo que todos nosotros, basado en las reviews, basado en el sentimiento, nos importó muchísimo cómo se desarrollaban esos personajes en volumen 3. sí, totalmente. Yo creo que ese es un buen ejemplo. Para mí, James Gunn es un buen director en cuanto al desarrollo de personajes. Tiene otras cosas que no son tan positivas, pero su desarrollo de personajes, yo creo que en la mayoría de sus proyectos son muy buenos. Guardianes es un ejemplo perfecto de un cierre de personaje en la tercera película, de todos sus personajes principales prácticamente fantástico. La historia se centra muy en ellos, que es algo que Marvel no había tenido tanto últimamente, que Sí. los proyectos parecía un proyecto del UCM y no un proyecto del personaje como tal. A James Gunn le vale madres lo que esté pasando en el resto del UCM, él se centra en sus personajes y eso se siente, ¿no? Al final se siente cuando un proyecto está hecho con cariño en el sentido de el amor hacia sus personajes y no solo para complementar el UCM, ¿no? Y eso James Gunn lo supo llevar muy bien dentro de las tres películas, a pesar de que para mí la segunda sí que es un tropiezo cuanto al desarrollo de algunos personajes como Star-Lord. Ego, 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 ego. Tal vez ni sabes quién es Ego y ese es el ejemplo perfecto de que fue un personaje tan malo que ya lo olvidaste, ¿sabes? Exacto. Para mí sí fue un tropiezo en ese sentido. Y eso para mí, aunque sí te intentan desarrollar la relación de Star-Lord, que le da fuerza a su pasado, el hecho de que Ego sea su padre y todo esto que se fumaron, de que ahora Star-Lord es un celestial al parecer y todo esto que fue como muy random. En la tercera se olvidan de eso realmente, o sea, en la tercera casi que ni te tocan ese tema. Y sí que te tocan el desarrollo de Star-Lord en el sentido de que yo lo resumo, aunque es muy extenso el desarrollo de Star-Lord en Guardianes 3 en lo que dijimos la vez pasada, en lo que le dice Mantis, de tú te quejas de que todo el mundo te abandona, pero tú fuiste el primero en abandonar. Sí. Y Star-Lord se queda así de, sí, o sea, es cierto, ¿no? Y tú como audiencia te das cuenta del buen desarrollo que tiene el personaje,
de que sí ha tenido mucho desarrollo, pero a pesar de eso, sus demonios internos siguen ahí. Y en esta tercera parte te sacan todo eso con todos los personajes. Incluso con Drax, sé que a Carlos le encantó esa parte cuando le dicen que él no es un destructor, sino un Un padre, protector. güey. Durísimo, Sí. durísimo esa parte, sí. Buenísima porque... Entonces, Bueno, continúa, continúa. Ahorita explico yo. sí, eso es lo que iba, que para mí la escritura, o sea, para que Drax, que a mí es un personaje que realmente me valía madres, no es un personaje, no era un personaje de mi agrado realmente. En esta película le agarré un cariño impresionante cuando empieza a Sí, hablar con güey, las sí. niñas, que las cuida, el desarrollo que le dan, se vuelve un personaje muy importante. Y eso es algo muy positivo cuando un personaje que tal vez no había tenido nada de protagonismo antes, lo vuelves uno de los más queridos, algo bien hiciste en la escritura del personaje. No, y sobre todo, aquí vamos a avanzar a la siguiente fase del episodio, ¿no? Hasta ahorita, pues creo que lo que hemos querido comunicar, digo, para ir recapitulando, sabes que me gusta hacer este tipo de cosas para que no se vayan perdiendo, sino que realmente te lleves el mensaje que queremos darte. Am, Hasta ahorita la idea es decir, hay que tomarse tiempo en la escritura de los personajes, hay que realmente darles el tiempo de respirar, de desarrollarse, ¿sabes? Es como una conversación que tú tienes con alguien. Si tú conversas con alguien por 5 minutos y nunca lo vuelves a ver en tu vida, es como que te va a dar igual, no te importa, ¿no? En cambio, ese tipo de personas con los que realmente tienes el tiempo de conocerlos, de platicar con ellos, de entablar una relación uno a uno, son las personas que nunca olvidas, ¿no? O al menos tal vez, oye, no sé, por ejemplo, Flavio y yo nunca nos hemos visto en persona y creo que hemos aprendido, pues tal vez, oye, güey, tal cosa de YouTube, ¿no? O esto del trabajo, o lo que sea, ¿no? Y es como que, ok, tal vez no es un personaje primario, ¿no? En la historia de mi guión y viceversa, pero es ese tipo de analogía que quiero dejar, ¿no? Piensa tú por un segundo esas personas que están ahí siempre en tu vida, no sé, tu mamá, tu papá, tu hermana, la tía, la abuela, no sé, la tía Chonchis, ¿no? Pues como de verdad tienen un impacto pues poderoso en tu vida y es lo mismo con un personaje, ¿sabes? Hay que darle ese espacio para conocerlo, respirar, pues realmente saber cuáles son sus motivos. Y aquí viene la parte más poderosa para mí, iniciando con el ejemplo de Drax. Cuando él dice la parte de que no, yo tenía una niña como tú, ¿no? La vida es la vida, y hago esto con mucho respeto, ¿verdad? Con mucho pues sensibilidad. Igual todos hemos perdido a alguien, ¿no? Y poder identificarte con eso en pantalla, eso es lo que hace memorable a un personaje, ¿sabes? Decir, chale, güey, Sí. estoy viendo esto que es ficción, no existe, pero estás sintiendo lo mismo que yo. Yo he sentido eso, ¿sabes? O por ejemplo, cuando Rocket dice, no, güey, ya no quiero correr, ya estoy hasta la burger de correr de mis miedos, ¿no? Digo, wow, qué buen personaje, ¿sabes? Es en esos momentos cuando realmente dices, esa película es memorable en mí porque me recordó mucho algo que he pasado en la vida real. Tal vez me puse muy romántico ahí, ¿no? Pero, Flavio, si quieres comentar de eso, ¿no? Incluso mi última aportación antes de que pases, ¿verdad? Cómo entrenar a tu dragón ha hecho una cosa brutal en mi vida. Se me hace una de las trilogías más poderosas de todo el cine. El desarrollo de personajes que tiene esa trilogía es otro nivel. E incluso, Flavio, me das permiso de decir, ¿te acuerdas, no? Cuando pasó lo que pasó, yo te mandamos ahí una historia con una rola en específico de cómo entrenar a tu dragón por una escena en específico, por una situación que mucha gente ha pasado. Y es que, güey, ese es un personaje que dices, impacta en tu vida, ¿sabes? Es un personaje que dices, ese personaje se me va a quedar aquí para siempre. Esos son los personajes que importan. Sí, yo creo que eso es así, o sea, la escritura del personaje, yo creo que tiene que ser, tal vez no siempre personal, porque pues no siempre te haces sentir identificado con lo que escribas, pero sí que tienes que hacer que se relacione con una cosa que alguien se pueda sentir identificado, ¿no? Porque al final de cuentas, estos memes que hay en internet de, por ejemplo, cuando te rompe el corazón una chica y que dices así de, este fue mi desarrollo de personaje, es muy meme y todo, pero es así, o Es sea, al final real, de güey. cuentas, tú como tu vida, al final de cuentas es un guión y hay cosas que te desarrollan, el hecho de tu personalidad, cómo eres, hay personas que tal vez antes eran muy buenas, algo les pasó en la vida, el mismo hecho de que perdieran a una persona y todo, toda su vida cambió y su personalidad cambia y todo, o sea, así como tú pasa en la vida real, se supone que debería ser en las películas y eso es cierto, o sea, cuando un personaje te hace sentir eh,
como que tú es como, oye, dame un abrazo, ¿no? Porque yo también he sentido eso. Ujú. Es cuando realmente te das cuenta que es un buen personaje. Y aún así, cuando va más allá, el hecho de que yo no he pasado por esa situación, pero sientes empatía por el personaje a pesar de que tú eres ajeno a la situación, ese también es un sinónimo de que el personaje está muy bien escrito, ya que estamos dando ejemplos de tal vez situaciones que estamos lejos de vivir, o por lo menos yo estoy lejos de vivir. The Whale o La Ballena, la película con Ajá, la que sí, sí, Brendan sí. Fraser regresó al éxito, pues yo creo que muy poca gente se puede familiarizar con él en el sentido de la situación que él está, de obesidad y que se va a morir y todo esto, pero sí que te puedes sentir relacionado con que él alejó a personas que amaba de su vida o tal vez obligatoriamente las tuvo que alejar y nunca tomó la oportunidad de regresar a conectar con ellas hasta que su tiempo se iba a acabar. El hecho de que esta película sea el 95% de la película en una habitación es lo único que ves durante toda la película y que puedas conectar tanto con el protagonista a pesar de que la situación es muy ajena tal vez a lo que estás viviendo. Para mí la escritura de ese personaje es muy potente. Hace poco la volví a ver y por eso la tengo como muy fresca en la memoria. Hay una escena en específico donde una escena espectacular donde la hija le dice que es un asco y que lo odia y todo eso. Y cuando ella le está diciendo eso, él le dice que la ama y que es perfecta y ella pues rompe en llanto por el hecho de que ella se reservó todo ese odio, pero en el fondo lo ama y él supo como soltar toda esa parte negativa que tuvo su hija en su vida por estar ausente y regresar a amarla. Para mí es una escritura muy potente. Realmente yo creo que es de los personajes mejor escritos que he visto en mucho tiempo en el de la ballena. Sí. Es verdad que es más fácil porque la película tiene Ujú. 3 personajes. O sea, no tienes que enfocarte en tantos personajes como tal vez Guardianes de la Galaxia, que lo hace un poco más Es mucho más, complicado. vamos a decir, es un universo más expandido, ¿no? O sea, tienes que estar pendiente de varios. De hecho, hay muchos cortes, ¿no? Se divide la historia en varias secciones, no como por ejemplo ahorita de Whale tú mencionas, ¿no? Que, oye, el 95% es con este personaje en este lugar, es estático, pero al mismo tiempo te deja dándole vueltas a la situación y poder tener ese viaje de introspección al personaje, ¿no? Al universo del personaje, ¿no? Exacto, por eso yo creo que aquí ya nos vamos a ir a un tema un poquito más profundo, pero ya que estamos que el episodio va en ese sentido que me gusta bastante, por Mal, donde ¿eh? lo estamos Cuidado. agarrando el Si personaje. lloras, coméntalo. Si lloras, coméntalo. Exacto, exacto. Las películas de culto, las películas que sí se consideran cine, que mucha gente las considera aburridas, para mí, el hecho de que por qué las consideran aburridas es porque el desarrollo de personajes es muy extenso y la gente está acostumbrada a un blockbuster que el desarrollo de personaje lastimosamente, normalmente, es un 20-25% y el resto es acción. Un ejemplo perfecto son Rápidos y Furiosos, por ejemplo. Y perdóname que yo te Dale. interrumpa. Ahorita que acabas de decir eso, ¿no? Algo importante, dependiendo, ¿no? Yo sé que tal vez no toda la gente que vea estos episodios quiere alcanzar una carrera artística o quiere escribir guiones o qué sé yo, ¿no? Tal vez si es tu caso. Si es tu caso, esto que voy a decir es obligado para ti. Pero si no, mi consejo es aprovecha esto que te voy a decir. Digo, no soy el máximo consejero, así que si quieres investigar más adelante. Se me fue el gallo durísimo al final, pero, pero investiguen más de esto, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, estamos tan acostumbrados a contenido corto, cada vez más es peor, no va a parar. Te pongo un ejemplo, subí hoy un podcast de hora 25, tiene 30 y tantas views, y subí 2 shorts entre los cuales acumulé 4000 vistas, porque duran 40 y tantos segundos cada uno, ¿ya? Ahorita la ideología, o sea, lo que nos están empujando las plataformas y la misma sociedad es, mientras más corto, mejor. Mientras más rápido, mejor. Mientras más fácil, mejor. No necesariamente. Piensa un poquito y a veces el camino angosto, el camino difícil, es el que vale la pena tomar. Obviamente es complicado, vas a sufrir, vas a tropezarte, te vas a tener que levantar, vas a llegar pues hecho la burger, pero va a valer la pena cuando llegues al final. Entonces creo que vale la pena considerar eso y sobre todo tómate el tiempo de conocer a los personajes, ¿no? Y justo lo que acabas de decir, Labio, creo que se complementa bien chido con el hecho de que platica con una persona por 40 segundos y después platica con una persona por 1 hora y media. Obviamente la de la hora y media va a ser una interacción mucho más fresca, mucho más válida, mucho más trascendente, me atrevería yo a decir,
porque vas a conocer muchísimo más, vas a identificarte muchísimo más. Lo mismo pasa con las películas, los personajes, los libros, etcétera. Entonces, tómense el tiempo, consuman ese tipo de cine. Y si una película tarda mucho, no significa que sea aburrida, güey. Toman el tiempo. Hay películas que sí se pasan de burger, que sí son aburridas. No nos vamos a decir que todas las largas, pues no es que sean así de culto, ¿no? Pero hay joyitas ahí escondidas que vale la pena que te tomes el tiempo de. Y como dije, si quieres perseguir ese sueño, esa carrera artística o esa profesión de escribir, güey, tómate el tiempo, no seas mamila. O sea, vas a escribir guiones, ¿no? Entonces, paciencia es tu número uno para poder hacer esta profesión, confirma Flavio. Exacto, exacto. Sí, totalmente. Yo creo que en la escritura de guión hay que tener mucha paciencia y por eso yo creo que, y yo admiro mucho, a pesar de que se diga que las películas de superhéroes en este caso son, pues, como el McDonald's del cine, ¿no? O sea, que vas, comes y chao, Y ya, ¿no? ¿no? Que hay películas Sí, así, güey, sí las hay. sí las hay, sí. Y es lo mismo de que las productoras se los piden así, ¿no? La mayoría del tiempo. Y por eso un ejemplo de Guardianes de la Galaxia, otro ejemplo perfecto es The Batman, que está ahí. Y Eh, también estoy viendo hace rato que lo quiero meter porque tengo el póster aquí enfrente. Ujú. Ajá, que se toman el riesgo de, a pesar de que están en un género de superhéroes, ir un poquito más allá y eso se valora y es una lástima que como el público general está tan acostumbrado a ver blockbusters todo el tiempo, cuando le está en algo un poco diferente como The Batman, Eternals, Guardianes de la Galaxia también entra un poco ahí, este tipo de películas en un género que es tan popular y tan poporopero, por decirlo de alguna manera, casi nunca se valora. Por eso es que Eternals, la crítica profesional, no Rotten Tomatoes, pero el Sí, resto de la no crítica Rotten Tomatoes. profesional, Ujú. el resto de crítica profesional en la mayoría le gustó porque el desarrollo de personajes en esa película es fantástico y a pesar de que es un grupo de superhéroes bastante grande, eh, al público en general no le gustó porque el público en general está muy acostumbrado a que en la tercera, cuarta escena de la película ya estás viendo una pelea de acción brutal y ya es contra el villano principal y van directo al grano, ¿no? ¿Y cuáles fueron los Para... comentarios de Eternals? Está muy larga, está muy aburrida, que no sé qué, que esto, que lo otro. Yo me estaba durmiendo en Eternals porque me había acostado a las 3 de la mañana el día anterior, ¿sabes? Pero fuera de broma. Oh, no, espérate. Epic fail. Espérate. Ya estaban así, ¿eh? No se me acaban de romper. Perdón, chicos, para los que nos escuchan, mis lentes tuvieron un epic fail. Pero bueno, ajá, las reviews de Eternals fue, oye, es aburrida, es larga, que no sé qué. A mí me gustó mucho cómo neta se toman el tiempo de desarrollarte a cada miembro del equipo como una introducción a la historia que son. Le fue terrible, la gente no recuerda de Eternals. El otro día un Funko Pop de Eternals creo que cuesta 95 pesos mexicanos y así te das cuenta que algo ha fracasado, ¿no? Entonces, pero sí, ese es un ejemplo perfecto. Y a mí la que más le quiero poner énfasis definitivamente, Flavio, nos van a funar en los Knights, pero nos vale burger porque neta, Knights, relájese un montón con The Batman porque es buenísima. Me vale burger que digan que no, es que The Batman es algo diferente, es algo que propone, es algo fresco, que está basado literalmente en el origen de DC Comics, Detective Comics, porque Batman es un detective y es perfecto. No, bueno, no es perfecto, pero es maravilloso, es una propuesta muy buena que me gustó. Cómo realmente te dan un poquito ahí más de seriedad, otro tipo de ambiente, otro tipo de desarrollo en cuanto al guión en general. Y la gente dijo lo mismo, es aburrida, está muy larga, que no sé qué. Y es como de que, güey, no te la vueles. O sea, tienes escenas tan poderosas como por ejemplo cuando Bruce entra a la escena del crimen, a la primera, cuando está el hombre pues, rodeado de cinta, ¿no? Que dice No More Lies. No More Lies. Y ve al niño, ¿no? Ve al niño que su papá acaba de morir y se ve a sí mismo, ¿sabes? O sea, es como que esos pequeños sneak peeks de, ya sabes la historia de origen de Batman, todos la sabemos, no te la voy a volver a repetir, pero como la sabes, vamos a hacer estos pequeños guiños de cómo vas a entender mejor a esta versión de Batman. Y esos son momentos que digo, verde, ¿cómo es que no le gustó esto tanto al público en general, ¿no? Exacto. Y es que, otra vez diciendo los Knights, pero es la referencia que más tenemos de hate hacia The Batman. Ellos tienen un argumento que pues yo esperaba el debate que lastimosamente ya no se dio. Si Es que alguno les de dio ustedes está miedo, viendo güey, les esto, dio miedo, obviamente. ojalá, Vamos a hacer clip de esto para que nos funen y que se arme el debate. ojalá se arme, pero ellos tienen un argumento de que dicen, uy, es que es el peor Batman que hemos visto. Uy, el desenfoque. Uy, uy, uy. Ya, ya, ya. Ahí está, ahí está. Perdón, los que me están escuchando se me desenfocó la cámara. Eh, Tienen un argumento para mí muy,
muy, con todo respeto, muy tonto, porque dicen que Batman siempre estuvo detrás, un paso atrás de Riddler, falló en su misión porque ahogaron a toda la ciudad, y tienen este argumento de que Batman falló, y sí, Batman falló, y ese es el chiste de toda la película, o sea, Buenísimo. él lo dice al final de la película, o sea, él empieza como I am the vengeance, así nos vendieron la película, soy la venganza, y el cierre de arco de Batman es tan fantástico que tiene un monólogo al final increíble en voz en off mientras nos muestran la esperanza que tiene la gente. Y es el contraste, Flavio, nada más te interrumpo, porque tú empiezas la película con el mismo monólogo voz en off, con una actitud súper oscura, derrotado por dentro, destruido por dentro el personaje de Batman, quebrado, ¿no? Y luego tienes lo mismo con un, oh, ok, la regué y por eso puedo entender, ¿no? Exacto, Y va a la estructura de un guión, ¿no? Tengo este personaje, paso por un proceso catártico, bajo de esa catarsis y ya tengo ese cambio, ¿no? Es el causa y efecto, ¿no? exacto, porque sí tenemos esa escena fantástica de pelea final. Digamos que él, en cierto modo, no logra detener a The Riddler con su plan, porque al final el plan de The Riddler sí funciona Ujú. totalmente. Sí, sí, sí. Y tenemos esa voz en off de que no logré el objetivo, no salvé a la ciudad, soy una decepción, pero cuando él ve a la gente, ve esperanza en el símbolo que significa Batman. Pasa de ser la venganza a ser la esperanza. Entonces, ese cambio de actitud que tiene el personaje es fantástico porque tú lo ves que falló en su misión, salvó a cierta gente. Para mí la escena que encierra todo esto es cuando saca a la gente del lago con la bengala roja, que la paleta de Güey, colores de esta es escena bellísima esa escena, es no, no, bellísima esa escena, es bellísima. y toda la gente al principio, recordemos que al principio de la película la gente le tenía miedo, la misma ciudad le tenía miedo. Lo tenemos cuando él salva a esta persona en el tren y en vez de como Spider-Man, que cuando salga la gente es como, oh, yeah, Gracias, let's go Spidey, que no sé Spider-Man. qué, una foto, que no sé qué. Es como que, güey, no me golpees, no me lastimes, ¿no? No me lastimes, porque no sé en qué momento se cruza la línea de qué eres, no sé qué eres, ¿no? Porque acabo de ver cómo brutalmente acabas disculpa mi léxico, de madrearte a todos estos vatos y ahora vas a venir a por mí. Incluso la película está tan bien hecha, el guión está tan bien escrito, el personaje está tan bien definido que visualmente solo es algo visual. Y obviamente sí, Batman medio lo dice en su voz en off, pero es algo visual como los villanos te tienen esa secuencia del principio, Flavio. Los malos, ¿no? Los criminales, pues están viendo a la sombra y es como que no me pelo porque no sé en qué momento va a salir Batman de la sombra, ¿sabes? Entonces es como de que te plantean muy bien esa parte de la película y No, es y bellísimo. tocaste todo un tema para que vean que el guión de Batman está tan bien escrito que empezamos con esta escena de que él literal, Knights, que se arme el debate, chaval, ¿eh? Nos ponemos locos. para que vean que sí tenemos argumentos. Pero está tan bien escrito el guión que, como tú dijiste, empieza él de la oscuridad y termina con él muy, Siendo muy la bíblico luz, esto, güey, pero siendo la luz, ¿sabes? O en sea, el amanecer, porque literal ¿sí? está amaneciendo cuando termina la película, el sol saliendo y él, suena muy, muy, muy bíblico esto, está elevando a una persona hacia el helicóptero, así, que lo está Sí. rescatando y le da la mano y le dice thank you, si no recuerdo mal a Batman, ¿no? Creo que le dice thank you o no te vayas o algo así. Y Batman solo la ve, pues es la muchacha que Pero está. se ve la cara de sorpresa de soy la esperanza del pueblo, ¿sabes? Ajá, O es sea, como que esta se mira la persona. cara de sorpresa de Sí, Batman. sí, sí, claro. O Sí. sea, es como que esta persona me vio, está en una situación muy vulnerable, ¿no? Tú creo que está quemada la chava o algo así, ¿no? Y está en la camilla ahí. Y ve a Batman y es como de que, bro, gracias, voy a luchar, ¿no? O voy a seguir, o siento que puedo seguir porque me salvaste, ¿no? O algo así. O sea, sí suena muy bíblico, ¿no? Am, pero precisamente es ese tipo de cosas que tú dices, güey. Y digo, uno de los argumentos más duros de los Knights es precisamente, no, es que Superman es esperanza, o que Batman siempre debe ser oscuro, o que Batman lo otro, ¿no? No lo sé, güey. Tendríamos que hablar con el creador de Batman, que desgraciadamente no creo que eso suceda jamás en la vida. No, no sé si ya murió, ya murió. No, no, estoy diciendo cosas, me estoy metiendo a terreno peligroso. Me estoy metiendo a terreno peligroso. Pero creo que lo bonito de esto, como lo dije en el episodio que hice en mi canal de separar el arte del artista, am, probablemente el creador de Batman hizo a Batman, o los creadores de Batman hicieron a Batman como una coraza. Batman es la coraza de Bruce Wayne, ¿sabes? Y Batman sí es oscuridad, sí es venganza, sí es esta faceta
es mi momento de pegar contra lo que a mí me pasó. Pero Bruce Wayne está buscando esperanza, güey. Es lo único que quiere. Quiere sentir esa esperanza de que aún vale la pena seguir a pesar de todo lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, Exacto. es duro Y cómo hacen eso. otro argumento es que de verdad Batman tiene tantos momentos, un guión tan bien escrito, que él nos lo Digo, muestran como la el traje venganza. apesta, ¿eh? El traje está feo. La máscara Sí, apesta, sí. pero... La máscara. A mí aquí para abajo no me molesta No, tanto, pero la máscara. Por eso cambié al final la máscara. pero lo que yo iba a decir es, nos dan el argumento de por qué pelea el héroe en en el primer acto de la película. Ujú. Es por venganza. Desde el principio nos dejan claro que es por venganza y después te lo profundizan más, que es la venganza por cómo mataron a sus padres por la mafia, supuestamente. Y en el arco medio, que es la deconstrucción y la caída del personaje, esa inspiración que él tenía de soy la venganza, y a pesar de que él decía que era por la ciudad, realmente era solo por sus padres, y incluso Alfred se lo dice en cierto momento de la película. Tienes un arco donde él se da cuenta que todo lo que él ha luchado es una mentira. Cuando Riddler saca a la luz que Bruce Wayne estaba afianzado con la mafia Pero que de Thomas Nueva Wayne, ¿no? Que el papá de Thomas Bruce, Wayne, ¿no? ajá. Ujú. Thomas Wayne estaba involucrado con la mafia, estaba involucrado con Falcone, e incluso él va como Bruce Wayne a dar la cara con Falcone para saber qué está pasando, y él lo recibe así como uno más de la familia, y eso como que lo hace ver más a él de luché todos estos años por algo que es una mentira. Y cuando habla con Alfred, Alfred le explica más la situación, y para mí es algo muy increíble que ese Bruce Wayne se mueve mucho entre blancos y negros, y Alfred le muestra que hay grises en esa parte de la Sí. película, porque le dice, es que tu padre no era una persona mala, era una persona buena, solo quería proteger a tu madre, y para proteger a tu madre hizo cosas de las cuales se arrepintió. Sí. Le da el ejemplo del periodista que reveló el secreto de que la madre estaba loca. Ajá, que tenía, creo que estaba esquizofrénica, ¿no? Y que estaban Era aliados con la esquizofrénico. familia de Arkham, con los Arkham, que de ahí sale pues, todo lo de Arkham Asylum y todo, ¿no? Exacto. Exacto. Le dice eso, pero que él no sabía que iban a matar al periodista. Él le dijo a Falcone que le diera un susto, no que lo matara. Sí. Y Falcone, para poder controlar a Bruce Wayne, perdón, a A Thomas Wayne, Thomas. mata a este periodista para decirle, oye, tú me vas a ayudar o voy a sacar a la luz que tú mataste a este periodista, que tú callaste a este periodista. Entonces él se da cuenta que su padre se tuvo que mover entre ese mundo, Sí. y le da un motivo más por el cual pelear, que es ser la esperanza para alguien, ¿no? Como su padre lo fue para su madre en algún momento. Entonces, de verdad que The Batman tiene un guión tan bien escrito que me enoja cuando hablamos Algún día muy lejano, tal vez en las estrellas, hablaremos con Matt Reeves. Porque neta, güey, qué bien hiciste este guión de Batman, de verdad. Pero bueno, ahí lo tienen. Ese es un poco más el ejemplo, obviamente muchísimo más Podría explicado hablar de Batman. todo el Podría hablar día, de güey. Batman. Podríamos hablar de... Vamos a hacer un Pero, episodio especial de Batman, sí, güey. porque solo para cerrar la participación de Batman y dar otro ejemplo que tenía en la cabeza, que curiosamente también está Robert Pattinson en el ejemplo que iba a dar, pero en esa No me misma digas escena, Twilight, güey. Ah, ok. Creí que ibas a no, cambiar de... en esta escena de Batman, cuando él le revela a su padre, para mí es la escena más potente que tenemos como Bruce Wayne, cuando le dice, es que yo como Batman me muestro fuerte, me muestro, pues que soy invencible, ¿no? Porque tú ves a Batman y te da miedo y te va a quebrar en 3000 partes la columna cuando lo ves en un segundo, pero como Bruce Wayne es una persona muy débil, y lo demuestra con Alfred en ese momento, cuando le dice, es que yo me muestro así, pero no aguantaría volver a pasar por eso, refiriéndose a que no aguantaría volver a perder a alguien, Alguien... Ujú. que sintió algo que él creyó que ya había superado, que era el miedo de perder a alguien, cuando explota la bomba en la mansión Wayne, que Alfred inexplicablemente a los Superman sobrevive. Eh, es como, wow, o sea, de verdad, es un personaje tan fuerte, pero que en 2 segundos te lo muestran como el personaje más humano posible. De verdad, es que qué buena película. Pero y claro, y es es una experiencia, es un momento el cual todos pasamos, ¿sabes? O sea, porque usualmente cuando tienes un miedo, pues digo usualmente, no es que sea la regla, ¿no? Lo escondes detrás de algo, no es que lo enfrentes y lo superas y realmente continúas tu vida, ¿no? Entonces lo que le pasaba a este vato es, Batman se había vuelto su coraza, su manera de lidiar y de enterrar ahí dentro de muchas cosas, pues algo que nunca había superado. Viene el bombazo con Alfred, literalmente, y lo desentierra de un día, de un minuto al otro. Es como, y de hecho tú ves como en la escena en la que va conduciendo y está llamando de que, oye, ayúdame, ya pásame a Alfred. Y está muy bien editada esa parte. Digo, ya me estoy metiendo en temas técnicos, como, señor, no, es que ya pasó,
¿no? Sí. Ya pasó y es como de que, bro, no, bueno, me la pasé bombísima en el cine, pero sí nos podíamos hablar todo el día, nos podíamos pasar todo el día hablando de The Batman, que digo que la música es otro tema aparte, Michael Giacchino. Uf. pero bueno, creo que ya sentamos bien cómo hay muchos... Nos fuimos de fondo con The Batman. Es que de Batman nos pone locos. Em, pero ya creo que es un ejemplo muy claro de cómo un personaje está bien establecido, cómo un guión tiene que estar bien dosificado, bien cuidado, bien con un buen tratamiento al final de cuentas para que de verdad puedas obtener una buena comunicación por parte de lo que la historia te quiere decir. Al final, el cine es un medio de comunicación, el guión es el mensaje, ¿ok? Y los personajes son los mensajeros. Entonces, creo que es algo que neta hay que cuidar, hay que tener mucho cuidado. Y por ejemplo, ya pasando a la parte final del episodio, este personaje de por aquí, Scrooge, ¿no? Lo pude interpretar, tuve la fortuna de, y para empezar, la razón por la cual a mí me encanta esta historia es por este personaje. Tú dirías, no, es que a mí me gusta mucho la historia de, bueno, tiene muchos nombres en español, ¿no? Un cuento de Navidad o los fantasmas de Scrooge, como lo quieran decir. Uh-huh. Sí. Pues bueno, esta historia me gusta por ese personaje, ¿no? Porque me identifico como, creo que es un personaje tan universal, porque precisamente el tópico que tiene dentro es tan universal, que es, a veces nosotros nos ponemos locos, ¿no? Se nos olvida y los pies se nos suben mucho al cielo, quitamos los pies de la tierra, ¿no? Y como que dejas de apreciar cosas en la vida. Y es como de que, bro, bájale de burger porque algún día todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, todos nos vamos a ir. Entonces tu tiempo aquí, aprovéchalo y haz cosas que valgan la pena, ¿no? Que se queden detrás, ¿no? Como este podcast que se va a quedar atrás. Así que suscríbete y activa la campanita. No, pero de verdad, este personaje me gusta tanto por ese tema que toca, que en especial es la humildad, el replantearte tu vida, el por qué haces lo que haces. Y es un personaje tan bien hecho que de hecho hay una película no tan buena que se llama El hombre que inventó la Navidad, que es básicamente la película de Charles Dickens, que es el autor de esta historia, cómo va él escribiendo y pues obviamente ahí con la magia del cine, ¿no? Ponen a Charles Dickens platicando con Scrooge mientras escribe la historia, ¿no? Y ahí creo que vamos a terminar el episodio a través de este puente. Cómo Charles Dickens, que es el autor, el escritor o el guionista, según su defecto, ¿no? Él habla con Scrooge preguntándole quién eres, qué te motiva, de dónde vienes, qué quieres hacer, a dónde vamos, ¿no? Que esa es la parte final de este episodio, ¿no? Para obtener ese tipo de ejemplos, esos personajes bien escritos, esos personajes memorables con los que te puedas identificar, hay que hacerte muchas preguntas porque al final estás haciendo a una persona, güey. Así te lo digo, aunque suene raro, estás creando a una persona que al final tiene todo lo mismo que tú y yo, que somos reales, ¿no? En el mundo físico. Entonces, pues, tipo de preguntas que te puedes hacer al momento de escribir a un personaje, basado en ahí algunas que dijo Guillermo del Toro, lo comenté en la semana pasada. Ejemplos como quién es, de dónde viene, dónde nació, nombre, padres, fecha de nacimiento, cómo lo mira la gente, cómo se mira a sí mismo, o sea, tantas cosas que un propio personaje se pregunta de sí. Color favorito, signo zodiacal para la banda que elija hacer eso. Esto iba a decir yo también. ¿No? Ascendente. Entonces, digo, nosotros lo poníamos porque, ya sabes, ¿no? Hay veces que sí te da un poquito de la actitud del personaje. En lo personal, yo no creo en el signo zodiacal, respeto a quien sí lo haga, pero, o sea, hay tantos recursos que tú puedes utilizar, ¿no? ¿Qué tipo de canciones escucha? De hecho, mi hermana, shout a Camila, que escribió parte de eso, para Lágrima Esmeralda, nuestro tercer cortometraje, teníamos creo que 6, 7 personajes, hicimos una playlist por cada personaje en Spotify o en Apple Music, que es lo que utilizamos también, y básicamente pusimos canciones que nosotros creemos o nos gustaría que el personaje escuchara, ¿sabes? Porque es algo que te ayuda a crear más o menos cómo se desarrolla, ¿no? Solo para agregar lo que dijiste, el mismo principio y el mismo consejo usan al pie de la letra en Spider-Man Across the Spider-Verse y ahora pues en Spider-Man Into the Spider-Verse, que el ejemplo que tú diste de que Miles Morales lo conectas muy rápido con cierto tipo de música exacto, ¿no? Porque te dejan muy claro qué tipo de música escucha él. Ahorita que dijiste ese ejemplo, sí funciona. O sea, tú puedes relacionar mucho a un personaje con su música. Sí, no. Y realmente es ese tipo de cosas que de verdad tienes que tomarte el tiempo al momento de escribir un personaje, porque el personaje realmente va a comunicar tu mensaje de la historia. Son los que están cargando la historia, ¿no? La historia no es nada sin sus personajes, no te puedo contar algo chido, pero
Pero pues bueno, creo que hay una forma muy buena de decir eso y terminamos, por ejemplo, con el ejemplo de Hamilton, ¿no? Cómo a través de la música, cómo a través de la técnica de leitmotiv, que vamos a tener próximamente episodios platicando con músicos y compositores, así que esténse pendientes. Pero cómo a través de la música, de sus letras, cada personaje tiene un leitmotiv o un tema musical específico según quién es el personaje, según sus motivos, ¿no? Hamilton, I am not throwing away my shot, o no voy a desperdiciar mi oportunidad, porque es un Buena personaje canción. ambicioso, es un personaje que realmente quiere dejar algo atrás de su muerte, quiere importar y que la gente lo recuerde. Aaron Burr, la contraparte de Hamilton, ¿no? Con el tema musical de I'm willing to wait for it, o estoy dispuesto a esperar. Claro. Es decir, no, pues voy a esperar mi momento, me voy a quedar quieto y no significa que no me importa, simplemente no he tenido esa oportunidad y simplemente por esperar no consigue lo que quiere y termina ahí Exacto. desarrollando todos esos personajes, ¿no? Y así sucesivamente con todo el cast de Hamilton. Entonces es como te das cuenta, cómo hay que contestar toda esa serie de preguntas, crear una biografía del personaje y darle esa oportunidad que respire en medio de tu historia. Y esa personalidad es como una relación simbiótica que va de lado a lado. El personaje te va diciendo la historia te va diciendo al personaje y es algo bien, bien chido, ¿no? Es algo hermoso. Sí, ahí lo quería decir, sí, pero sí, es bellísimo. Es algo hermoso y yo creo que es de verdad que el guionismo es algo, pues no sabemos cuánto va a durar esta serie, porque el tema, digamos, que acabas de tocar tú, Carlos, de la música es algo muy potente, que Sí, realmente tú puedes relacionar a un personaje con una canción, como te dije, el ejemplo más vago y que la escritura de guion es un asco, pero que la canción tú la escuchas y piensas en eso es... El ejemplo más bajo, como dije, es Bandolero con Rápidos y Furiosos, ¿no? Tú escuchas, aunque digan que soy... ¿Qué te imaginas? A Toretto en el carro, o sea, es así. Y yo creo que es el ejemplo que todo el güey, mundo soy un puede asco, me familiarizar acordé. porque... En el aire, weón, en el... Saludos a Nicolás Massín porque siempre le sale chido. Pero sí, lo que dije, o sea, tú puedes relacionar a un personaje con su música a Sí, pesar güey. de que... Es el ejemplo perfecto de que a pesar de que la escritura sea un asco, porque la escritura de Toretto a partir de la tercera película se fue al carajo, seamos sinceros, pero Toretto lo puedes se relacionar. volvió un híbrido entre el Capitán América, Hulk Y Superman. y Superman, güey. Una cosa de locos, ¿sabes? O sea, ujú. Pero digamos, Wonder Woman, que a pesar, otro ejemplo, que la escritura del personaje no me encanta, al menos la parte de Zack Snyder, yo creo que Patty Jenkins lo hizo muy bien con la primera, con la La segunda segunda no, mal, todo mal. pero con la primera lo hizo muy bien, pero lo que sí hizo muy bien Zack Snyder o Hans Zimmer, que Hans Zimmer es un genio en hacer esto de que relaciones a un personaje con una canción, Ujú. em, es la canción de Wonder Woman en Batman v Superman. Ya sabes, o O sea, sea, de que solo lo dijo y yo, ¿sabes? Precisamente porque quedó en la mente de las personas, güey, ¿no? exacto, y este es algo que puede que suene como que es otro apartado, que pues sí es el apartado musical, el apartado técnico y lo que quieras, pero al final de cuentas el director es el que toma esta decisión de decir, necesito que hagas esta canción, pero que suene como representación del personaje. Y dale, ¿qué Perdón, vas a decir? Flavio, te interrumpo porque ahorita toca dar al grano y esa es la moraleja de este segundo episodio. Recuerden, nos falta un montón, güey. La moraleja de este segundo episodio es, sí, te acabamos de explicar todo lo de los personajes memorables, los ejemplos, ¿no? Que hay que escribir, las preguntas, tomarte el tiempo realmente para construir a tus personajes y ponerlos bien, dosificarlos bien en tu guión. Puede parecer que es otro apartado, pero ¿por qué crees que lo primero que se hace en una producción audiovisual es el guión? ¿Por qué crees que lo primero que se hace en una producción audiovisual es escribir personajes? Como siempre, no, es que están en escritura de guión. No sé si has escuchado en las noticias de cine, no, es que están escribiendo guión, que no sé qué, que esto, que el guión, que lo otro, los escritores, que se retrasa porque los escritores esto. Todos y cada uno de los apartados que vienen tienen todo que ver y realmente existen porque el guión ya existe. Sin el guión no tienes Exacto. nada. La música, la fotografía, los matices, el diseño de vestuario. Una cosa de locos lo del diseño de vestuario, que también vamos a hablar próximamente con una diseñadora de vestuario, que estoy muy emocionado por eso. Shout out a mi novia Jimena. este, todo, todo lo que continúa, incluso el maquillaje, güey, ¿lo puedes creer? Incluso el maquillaje tiene que ver con lo que está escrito de los personajes y el guión. Exacto, porque es así, o sea, tú no puedes hacer una banda sonora de una película sin saber la personalidad del personaje. Total, güey. Porque, por ejemplo, un ejemplo perfecto que también lo tienes allá atrás, Dune. Hay una canción en específico de Dune que se llama La historia de... Uy, se me fue el nombre.
¿cómo se llama el protagonista? Se me fue el nombre. Ajá, de Eh, Arrakis. No, Arrakis es el lugar, güey. Es que todavía el no hijo de sé. Arrakis, el hijo de Arrakis, El así se hijo de llama la Arrakis, canción. ajá. Búsquenla en Spotify. O sea, hay un Son momento, of Arrakis, ¿no? Algo así. Son of Arrakis, ajá, que es la canción que más he escuchado de ese soundtrack, por un motivo en específico que es para, vean Doom, por favor, vean completa, yo sé que es larga, pero vale la Pero pena, es lo que véanla. acabamos de decir. Dune, de hecho, lean el eslogan de los pósters, chicos. Todo comienza. Duna parte uno. Es la introducción, güey. Tómense el tiempo. Exacto, Fue lo que platicábamos. Es una historia larga, pero esta es una de esas películas largas que desarrolla bien a sus personajes. Así que denle el tiempo. exacto. A lo que va con la música gracias al guión. The Son of Arrakis, que en este caso se refiere a nuestro protagonista, tiene pesadillas en ciertos momentos, tiene Ujú. ciertos momentos de acción conectados con estas pesadillas que al final son las visiones que tiene. Y tiene unos gritos en específico, obviamente musicales, en ese sentido. Ujú. Siempre se relaciona con eso. Y en la canción de The Son of Arrakis, te cuenta, la canción dura como 12 minutos, porque Hans Zimmer está... Pero te Así cuenta me... todo el... Te cuenta literal toda la historia de la película en la canción. Y tú escuchas la película y es la evolución de la canción hasta el final de la película. A mí eso me parece. Cuando me di cuenta que realmente no lo leí en ningún lado, me di cuenta escuchando el Lows de la película, Ujú. el soundtrack de la película, me pareció fantástico. O sea, ese es el tipo de cosas que sin el guión no podrían funcionar, ¿no? Porque Hans Zimmer tenía el guión de la película, sabía cómo era su protagonista y supo hacer ese increchendo en el soundtrack del personaje hasta el final de la película y así lo usan dentro de la misma. Entonces es para dar el ejemplo de que todo está conectado y Todo. nace gracias al guión. Sí, como lo dijimos, ¿no? Es un proceso de alquimia, hacer cine, hacer contenido audiovisual. Y todo se da a partir de tu guión, ¿sabes? Incluso diría que el guión es una alquimia en sí misma en el que tú tienes que dosificar ahí y luego la combinas con el resto de cosas, ¿no? Utilizar, de hecho, no sé si lo escuché de Guillermo del Toro, pero bueno, ya me lo he apropiado en términos de que es algo por lo que yo me guío cuando pues, tratamos de crear contenido, que es todos los elementos que rodean al cine, llámese música, diseño sonoro, fotografía, diseño de vestuario, maquillaje, llámese el apartado que tú quieras, son potencializadores de tu historia. ¿Ok? Me explico. Sé que un guión cinematográfico y un libro no es lo mismo, obviamente, pero tú cuando lees, pues obviamente es muy introspectivo, obviamente tú te vas generando imágenes en el cerebro, quien diga que no, está mintiendo, está padrísimo, es otro proceso, ¿no? Pero cuando es algo audiovisual, imagínate que tú veas escenas de películas sin música, sin diseño sonoro, sin fotografía, efectos especiales, es como, no, pues no pega, güey, ¿no? Por eso los detrás de cámaras a veces se ven tan chistosos. Sí, Es por eso. sí, sí, sí. Entonces, es esos Ves a momentos. Flash haciendo así, es Y, como, bro, what? y como que, ¿qué hace ese güey, no? Entonces, es esos momentos en los que te das cuenta. No sé, vamos a poner a qué personaje. Por ejemplo, de Tim Burton me gusta muchísimo el personaje, de hecho también por eso hicimos, ¿no? El personaje de Víctor Van Dort, que es un personaje tan sencillo, ¿no? Como la manera en la que está diseñado el personaje va con el estilo del director, por supuesto, que eso ya lo hablaremos más adelante, cómo el director obviamente influye en todas estas cosas, en el guión, en lo que tú quieras, pero cómo es un personaje, ¿no? Que va creciendo de no saber qué hacer con su vida a pasar por un proceso catártico de lucha entre vida y muerte, ¿no? Y reconsiderar todas las cosas y después decir, bueno, ya sé el paso que quiero dar, ¿no? Incertidumbre de un lado a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo el personaje que es se ve en la música, el estilo de personaje que tiene obviamente arraigado al director, eh, todo lo que tú ves en esa historia y con ese personaje tiene que ver con el tipo de historia que quiere comunicar, ¿no? Por ejemplo, Gandalf es uno de mis personajes nivel top, ¿no? Gandalf es un personaje otro nivel, que él que quiere comunicar es un sabio, es un guía, es una persona que no va a hacer las cosas por ti, pero que te va a ayudar, ¿no? Entonces, es un personaje que comunica algo y a través de los elementos sonoros, visuales, maquillaje, vestuario, te lo potencializas, ¿no? No es lo mismo hacerlo con que sin estos elementos, ¿no? Pero todo es a partir de la semilla, que es el guión y la escritura de un buen personaje, ¿no?
Y bueno, Flavio, ya para cerrar, algo más, porque ya nos estamos pasando. Sí, sí, sí. Yo creo que ahorita que conectamos esto, este capítulo estuvo muy, muy, muy centrado en la escritura como tal de un personaje, la Sí, creación de un personaje antes de la escritura de guión. Creo que sin querer, porque realmente no estaba planeado, lo conectamos a cómo esto indica a lo demás. Yo creo que podemos hablar, ya que tocamos el tema muy profundo, en cómo la música representa un personaje o cómo gracias al guión puedes crear un soundtrack. Solo quería terminar diciendo que creo que el siguiente episodio se podría enfocar, tal vez no solo en la música, pero en los demás elementos que están conectados al guión, ya sí. que no intencionalmente lo conectamos. Y para cierre, aquí haciendo ¿cómo se diría? Spam, pero gratis, porque es de un canal que realmente creo que hemos tenido como 2 interacciones en Twitter, pero me encanta y soy fan. Ya que hablamos de la música y que no hablamos de videojuegos, que este es algo que también es un apartado que a mí me gusta mucho. Que también hay Eh, un gran desarrollo detrás de los personajes de un videojuego. Shout out a Fallen Order, que es una serie brutal. exacto, por ejemplo, Cal Kestis. Él tiene un video, se llama Axel KSS. De su contenido me encanta, por si quieren ir a verlo. No sé si lo conoces, Carlos, si no, apúntalo porque es Se muy viene bueno. invitado Axel KSS. Ojalá, Uf. sería extraordinario. Pero él tiene un video que se llama La música dentro de los videojuegos. Véanlo. Ujú. Es increíble el video. O sea, realmente es un video un poco largo, pero es increíble cómo, y yo nunca me había enfocado en esto, pero cómo incluso la música que también pasa en las películas, en los videojuegos, te sube hasta el ritmo cardíaco a ti como espectador. O sea, realmente afecta mucho. La música para mí es un apartado, creo que lo dijimos tú y yo en un debate, no me acuerdo en cuál, pero que dijimos que la música es un Sí, apartado increíblemente platicamos. De hecho, importante. yo lo platiqué con el. Esto que. Ahorita me acordé que dije, no, esto ya lo platiqué con Flavio. Lo platiqué con Sí, el compositor Israel Zapata Shoutout, porque viene episodio con él, estoy muy emocionado. Que él compuso la banda sonora para Los Fantasmas de Scrooge y parte de Lágrima Esmeralda. Como dijimos, en una escena tuve cualquier escena. Vamos a quitarle la música. Fuera de broma, la música es el 95% de la transmisión emocional sí, de una totalmente. escena, güey. ¿Sabes? O sea, sin la música no es nada. Pero eso es posible por todo lo que acabamos de platicar en este episodio. La música existe por la escritura, el desarrollo de personajes, personalidad, preguntas, darle el tiempo al personaje de crecer, de que tú lo conozcas, esa interacción y que al final tengas bien asentado qué quieres comunicar, ¿no? Entonces, Totalmente. está de locos. Como, por ejemplo, ¿no? Aquí sí hubo un poco de inspiración en el clásico de Disney, ¿no? En el de los fantasmas de Scrooge de Disney. Pero hubo un tema al final, si no me equivoco, que se llama Un Nuevo Comienzo. Es la última rola de este soundtrack. Ok. La forma en la que fue hecha, de hecho, bueno, ya lo hemos platicado antes. De hecho, Israel y yo, pues vamos y nos conocimos en una iglesia, no somos cristianos y todo, compartimos ahí creencia en Dios. Y estuvimos ahí un poco inspirados porque un nuevo comienzo, ya un poco más. Y cómo ves que está arraigado al director, ¿no? Arraigado a quienes están creando el contenido. Pues obviamente, pues no, Dios es un símbolo de esperanza, ¿no? Entonces, pues, digo, para la gente que, pues, que cree en Dios, ¿no? Obviamente, con todo respeto, digo esto, pues quisimos ahí como, ¿en qué nos podemos basar musicalmente para transmitir esperanza? Y fue que nos basamos un poco en, ok, ¿qué tipo de música podemos hablar en esto? Se basó en música, pues, de alguna forma que viene de una iglesia, ¿no? Y tiene esos matices y al final suena tan, 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 tararán, tan, tan, ¿no? Y suena como muy animador, suena muy, en plan, muy lifting, Esperanzador. ¿no? Muy, muy esperanzador, te levanta el ánimo y pero pues para crear esa pieza hubo un proceso detrás muy loco, incluso a veces ya que combinas todos los elementos de tu guión, ya tienes a tus personajes, ya tienes la historia, creas un tema principal, porque hay muchas técnicas en música, es un mundo maravilloso, me encanta. También, sí. Eh, en la Lágrima Esmeralda, por ejemplo, me estoy adelantando a cosas, pero ya, pues vamos a cerrar pronto el episodio porque si no nos vamos a quedar aquí 2 horas. En Lágrima Esmeralda ya teníamos guión, ya teníamos personajes y lo primero que hicimos fue el tema de Lágrima Esmeralda. Me explico. En Star Wars, ¿no? El inicio, tan, tararán, ¿no? Cuando salen los títulos de Star Wars y todo, ¿no? Ese es el tema de Star Wars o el Star Wars fanfare, así se dice, ¿no? O por ejemplo en Harry Potter, el tan, tararán, tan, 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 ¿no? Es el tema de Harry Potter, ya se volvió el tema de la saga, ¿no? Entonces, lo quisimos hacer así, Lágrima Esmeralda, hicimos el tema completo que combinaba a
todos los personajes, que combinaba toda la situación, y el todo de eso pues se llama Lágrima Esmeralda. Sacó ese tema y basado en ese tema, que englobaba todo el nivel guión de lo que acabamos de hacer, creamos todos los demás estilos musicales y de melodía de cada uno de los demás temas de personaje. Entonces hay tantas formas de hacerlo, hay leitmotivs como Lin-Manuel Miranda, hay a través de, pues, de lo que hicimos ahorita. Soy tan fan. Pero es una pero es una cosa de locos, ¿no? Es una cosa de locos. Entonces, ¿saben qué? Les voy a dejar el link a los soundtracks de las bandas sonoras de los cortos para que los chequen. Entonces, pues nada, chicos, muchas gracias. Flavio, ¿algo más antes que nos despidamos? Porque nos vamos a quedar aquí para siempre. No, solamente yo creo que se dieron cuenta que este tema es muy extenso, Muy y si extenso, güey. realmente nosotros seguimos hablando y no paramos, ahorita son las 12:18 de la mañana, seguiríamos hasta las 3 de la mañana, estoy seguro, porque este tema podríamos hablar de 1000 ejemplos de películas más que a mí me encantan. Quise dar tal vez ejemplos un poquito más comerciales, porque si les digo, sí, el ejemplo de The Lighthouse, que es el ejemplo que iba a dar el 90% de la audiencia, probablemente no haya visto esa película. Sí. Entonces es como, no se pueden relacionar tanto. Entonces la idea es que todo el mundo se pueda sentir parte de esto, y que no solo digan así como, solo los que estudian cine pueden ver ese podcast. No, O que cualquier persona puede ver. digan aquí como en latinoamericano, de nuevo, disculpen por mi léxico, ¿no? Lo digo pues porque es el modismo, ¿no? De que no, es que están así de mamadores, no. O sea, la idea es que sea conversacional, que puedas acceder a lo que tratamos de decir, por eso igual lo queremos mantener conversacional, ¿no? Exacto. Pero si vean películas que tal vez en su momento les parecieron largas o aburridas, inténtenlo, vale la pena. Sí, Intenten sí. ver un poquito más allá. Intenten ver lo voy a cerrar diciendo que intenten ver lo que transmiten los personajes, no solo a nivel de guión, sino todo lo más que tiene una película gracias al guión, que es increíblemente extenso, y que probablemente esta serie, si tocamos cada tema como en este, que conectamos como 4 temas distintos en uno, vayan a salir 1000 episodios, ¿no? Entonces, Sí, no, y lo chido es que tenemos el espacio, tenemos el tiempo, y pues digo, ya llevamos 3 años en esto, casi 4 para algunos. Entonces, gracias a esta oportunidad, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de, güey, tenemos tiempo de que si son 2000 episodios, pues esperemos que los podamos dividir en muchas temporadas. Tal vez algún día entrevistemos a gente que, o sea, tío, ahorita estamos así que, tío, imagínate, entrevistamos a Matt Reeves, a Yachino, o sea, incluso a otros youtubers, ¿no? Otros creadores de contenido, que sería bellísimo. Pero ahí vamos, pasito a pasito, ¿no? Baby steps, como se dice en voy inglés. a mencionar a Axel, así de, te mencioné en este episodio. En este episodio Sí. sacamos clip también. Y pues sí, pues ya sabes, tómate el tiempo. Y un consejo para mí, digo, este es un consejo más comercial, sé que no a todos les va a gustar la idea, pero si te da trabajo ver películas largas, inicia con algo, como digo, entre comillas, comercial. El Señor de los Anillos es un ejemplo perfecto, un guión muy bien balanceado. No El Hobbit, El Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos. Sí. Véanla, no vean las versiones extendidas, porque eso sí ya es pedir demasiado. Pero vean, vean la trilogía del Señor de los Anillos, es una cosa bellísima. Es una película larga que se toma muy en serio el desarrollo de esos personajes, ¿no? Y sobre todo toca temas universales con los que te puedes desarrollar, entonces, y te puedes identificar, más que nada. Entonces, ahí lo tienen, chicos. Muchas gracias nuevamente, Flavio, por estar aquí en el episodio. Muchas gracias por compartir. Amigos, sé que puede ser un tema tal vez confuso para alguien que viene de cero. Si tienes dudas, déjalo abajo en los comentarios, pero la idea es, el guión es lo que saca todo lo demás de una producción audiovisual, es lo que hace posible todas las cosas, y es por eso que dimos tantos ejemplos de buenos desarrollos de personajes, buenos guiones, buenas historias. Y de malas también, ¿no? De malas también, en donde pues precisamente esa organización, ese tiempo que se le debe dedicar a un guión, a un desarrollo de personaje, no se le da. Entonces ya lo vamos conectando poco a poco y vamos a ir desarrollando más en los siguientes episodios. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.